Ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, quería primero felicitarlos. Bueno, y a Alberto invitarlo a leer los trabajos que hicieron los compañeros que están en el foro. Son excelentes, excelentes. La verdad, me quedé gratamente deleitada con lo que han escrito, con lo que han logrado, con lo que han expresado. Realmente los felicito y Alberto te desafío a también sumar tu aporte en el foro a partir Sí, de esta semana ya me termino de poner al día. Bueno, más que nada porque realmente han aparecido cuestiones todas diversas. Me encantó porque todos leyeron lo mismo, pero cada uno lo planteó desde lugares distintos. Y me viene muy bien esta introducción para decirles que entramos como en el corazón de la materia. Eh, Porque entramos en este espacio de tensiones, entre lo que es la comunicación y el evangelio, ¿sí? Porque hay allí permanentes tensiones, porque venimos desde un lugar donde podríamos enumerar los preconceptos que tenemos de la comunicación del Evangelio, que por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿Cómo se comunica el Evangelio? Como preconcepto. En un solo sentido, por ejemplo, como un testimonio en un solo sentido, de un grupo, de una persona hacia otro u otras. Eso es un Bien, preconcepto. O textualmente, sí, bien. exacto. Hay un lugar, un único lugar donde se hace esa comunicación del Evangelio, en el preconcepto con el que nosotros veníamos, ¿no? Antes de leer estos textos. Sí, en el preconcepto sí, parece que solo en la iglesia se puede comunicar. Claro, exactamente, exactamente. Y en el formato, O solo por la institución, iglesia. bien, bien, bien. Todos estos son preconceptos, ¿no? Lugares comunes que a veces no nos cuestionamos. Y fue justamente como les contaba al inicio que cuando me dieron la materia, yo dije, pero sí, yo fui la primera que tuve el preconcepto y dije, pero no, si yo no soy predicadora, no estudié teología, soy comunicadora. No, no, es que predicación lo da otro profesor. Vos tenés que hablar de comunicación del Evangelio. Bueno, así que yo hice mi propio camino, que es el que les estoy mostrando a ustedes a través de la materia, porque realmente me encontré con un espacio de tensiones, como les decía al inicio. Estas tensiones entre lo que tenemos como preconceptos, como mandatos, como ideas prearmadas respecto de lo que es comunicar el Evangelio, la autoridad que hay que tener para comunicar el Evangelio también es otro preconcepto, el lugar, como decían ustedes, la persona que puede comunicar el Evangelio. Sin embargo, en los trabajos, ¿qué tal, Raúl? Hola, Eh, ¿qué tal? Estaba con problemas. no hay problema. Justamente al inicio, Raúl les decía que leyendo los trabajos que publicaron en el foro, realmente quiero felicitarlos porque son maravillosos, maravillosos. Uno por uno, todos, porque realmente pudieron hacer un ejercicio muy importante. Les decía que estamos en el corazón de la materia en este momento, donde empezamos como a movernos de estos lugares conocidos, cómodos, que no necesitan mucha explicación, que están en el sentido común, que los compartimos sin grandes controversias,
Sin embargo, bueno, a partir de los textos, vamos ahora sí introduciéndonos en otras cuestiones. Y en otras cuestiones que, por eso la consigna era pensar en el Evangelio como un mensaje para declararse. Como nosotros veníamos trabajando de la clase anterior, este tema de que hacemos cosas con el lenguaje, esta es una parte también, porque podría ser otro de los preconceptos, que comunicar el Evangelio tiene que ver con las palabras. Y sin embargo, también hemos visto a lo largo de las expresiones que ustedes han publicado, que no siempre se trata de eso. Bueno, Daniel no está presente, pero hizo un desarrollo muy interesante en el foro y allí rescataba algo relacionado con lo inabarcable del Evangelio, porque también es otra cuestión, que si nosotros pudiéramos hacer un de dónde venimos y cómo también en sí misma la materia intenta que ustedes hagan una transformación, ¿no? En este sentido de encontrarnos siempre en un campo de tensiones, donde no todo está determinado, donde todo está en movimiento, donde todo está fluyendo y donde todo está siendo en el mismo momento en el que estamos participando de este fenómeno de la comunicación. Daniel fue uno de los que rescató esto también, de que no siempre necesita palabras la comunicación del Evangelio. Y esto, bueno, es un componente que vamos a tener ahí presente, para que cuando hablemos de comunicación del Evangelio, bueno, entendamos también a la comunicación más amplia que el lenguaje oral o escrito, y podamos incorporar otros lenguajes, ¿no?, a la comunicación del Evangelio. Lenguajes que, bueno, requieren otras habilidades, ¿no? Y requieren la presencia del cuerpo y del espíritu para tener una vivencia profunda y conectada con el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros. Parece increíble que nosotros en esta materia, o a mí al menos me parece, me emociona, como que me energiza pensar que hasta el momento nosotros no hemos hablado de la Biblia, de algún pasaje en especial, sino que nosotros estamos haciendo ciertas abstracciones, pero que en algún punto nos atraviesan en nuestra vida de fe, en nuestra vida en comunidad y obviamente en la formación que ustedes están adquiriendo en este momento. Raúl en su aporte, ¿no? Nos hablaba de este mensaje que es para declararse, que es encarnacional. Raúl, vos tenés ganas de contarnos un poco cómo lo planteás a esto de encarnacional, que me pareció un aporte muy interesante. Sí, eso lo vengo leyendo desde hace años a través de René Padilla y toda su producción, ¿no? De que no son solo palabras el Evangelio. Y bueno, y en estos textos que leímos acá también aparece ese concepto de, no me acuerdo qué autor lo había dicho, pero tiene que ver con palabras que es un mensaje que tiene que hacerse vivo, yo no puedo decir amor y en abstracto. No puedo, digamos, sería una hipocresía, caíamos en el peor fariseísmo, ¿no? Como los que Jesús discutió tanto, ¿no? Y es eso, es la naturaleza del Evangelio, es
por eso es querigma, como dice, Ujú. pero también diaconía, también es otra forma de expresar lo mismo, también diaconía, no me acuerdo la otra palabra griega. Koinonía, Coinonía, koinonía, también es querigma una y idea diaconía. de expresión. En nuestra congregación estuvo pasando eso, que tuvimos, nos agarró un poco la grieta que hay en Argentina, en los comentarios de WhatsApp, y el pastor nos habló del amor, y ahí ahora estamos pasando un momento hermoso. Es decir, es eso, la comunión tiene que encarnarse eso, porque si no, si no viene alguien y nos ve, si nos ve que nos damos las patadas, ¿qué va a entender de ese evangelio, Sí, digamos? y a la vez, Raúl, me parece que, digamos, es un amor que no anula al otro, a la otra, ¿no? ¿No? Porque, ¿perdón? Que da entrada al otro, sí, totalmente, claro. Es Exacto. cultural, inclusivo, en esos paradigmas que hay ahora en la cultura, caben eh, justo. Sí, Tal cual, sí. tal cual. Es un amor que amplía y no resta, ¿no? Mm, Pero eso, ¿dónde se ve? Cuando puedo respetar al otro que piensa radicalmente distinto a claro. mí, e igual lo escucho y aprecio su posicionamiento. Obviamente que hay un límite, ¿no? Que en este límite está la valorización de la vida, el respeto por los derechos, bueno, hay un montón de cuestiones que ponen límites, ¿no? A ese Mm. respeto porque pasa a ser de respeto a denunciar al otro porque no está haciendo, porque se pasó del límite, ¿no? Y Sí, pero a veces está... es capaz que, bueno, yo no soy quien para juzgar a otros. En el fondo también es un aspecto del evangelio. Pero bueno, No, no, no digo, pero a veces claro, no, me pasó, me no pasa que siempre es positivo un lo que tema que planteamos o pueden plantear. claro. Un tema de tensión fue que se presentó orar por uno de los asesinos de la comunidad que en Kentreu, y yo estaba trabajando en la Secretaría de Pueblos Originarios de la PDH, en el otro lado de la vereda, Claro. incluso asistiendo a los juicios por internet, por Zoom o otras plataformas, Webex, que acompañando desde APDH a la familia víctima. Y Ya, acá estaban pidiendo por el victimario. claro, Bueno, claro, qué sé yo. claro. Bueno, en términos del reino, y no soy, y puedo hablar desde la fe y no desde la teología, digamos, de la que ustedes se están formando, pero digo, todos somos parte, pero bueno, y Dios también tendrá algo para hacer por esa persona, ¿no? Si esa Claro, persona sí, se seguro. abriera y se... Pero bueno, sé que hay, por eso hablaba de un campo de tensiones, ¿no? Como que, volviendo a los preconceptos, tal vez partimos de que esta comunicación del Evangelio es para los que quieran escuchar, o para los que estén haciendo las cosas bien y quieran mejorarlas, pero es para todos esta comunicación del Evangelio. Y bueno, como mencionaba Raúl, como establece León en el texto este que señala lo del querigma, la coinonía y la diaconía, bueno, tenemos allí claros ejemplos o modalidades, vamos a decirle así, donde el Evangelio se pone de manifiesto tanto en el mensaje, como en la comunión y la participación en la comunidad de fe, y en la diaconía, que sería el servicio y esa acción práctica a la cual, que acompaña la proclamación del Evangelio. Así que la proclamación del Evangelio, que es en un lugar específico frente a una comunidad, un día específico de la semana, en un horario, frente a cierto grupo de personas, que sería la predicación, que sería una de las tantas formas de comunicación del Evangelio, bueno, es como que se abre un abanico de modalidades y de expresiones de esa comunicación del Evangelio, que además no siempre tiene que ver con las palabras, ¿sí? Por eso esta apertura que hace León también de la coinonía y la diaconía, ¿sí? Bueno, y Alejandro,
a quien también felicito porque realmente a María Luz, Raúl, bueno, y estuve invitando a Alberto a hacer su aporte, pero realmente me han me ha generado tanta satisfacción leerlos, leerlas, porque realmente son muy jugosos, muy nutritivos sus aportes. Y bueno, y un poco Alejandro en sus aportes también hablaba de esto, ¿no? De ir más allá de las palabras. Es que yo Como que creo que hay un lenguaje, sí. es fundamental porque, a ver, a mí me pasa muchas veces, yo más o menos una vez cada 2 meses, y ahora creo sí, va a ser más o menos igual, predico en mi iglesia. Y la verdad que yo me estoy nutriendo en muchas cosas en la licenciatura, pero debo decirlo, también estoy nutriéndome en mis compañeros y en mis profesores, ¿no? Y bueno, voy a retomar primero lo que decía Raúl. Yo lo entiendo a Raúl, ¿no es cierto? Yo estoy pasando una situación similar, pero con un grupo de compañeros de colegio, o sea, somos todos sesentones. Y muchas veces me pasaba que me ponía a discutir, ¿no? Entonces ahora creo que para mí lo más sano, también por eso decía lo de que no solo pasa por las palabras, es el silencio. Como manera de no compartir, pero tampoco ponerme a discutir porque, qué sé yo, mis compañeros son tipos que tienen otra mentalidad y bueno, porque no los voy a poder cambiar, eso es muchas veces lo que pasa, ¿no? Y también me pasa, como decía recién Raúl, en la iglesia, ¿no es cierto? No una situación tan grave, pero sí gente que tiene otra manera de ver la religión. Entonces yo cuando me pongo a predicar siempre caigo en lo mismo, en el amor, ¿no? Y también trato de expresarlo con mi cuerpo. Yo creo que muchas veces en ciertos textos una sonrisa vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? O un gesto. Y a mí me gusta interrelacionarme, ¿no? Ahora que hemos cambiado, que no estamos haciendo por ahora en el templo, sino que nos vamos al salón de al lado, es mejor inclusive interrelacionar, ¿no? Y nos estamos sintiendo mejor con todos los que vamos ahí, que son 20 más o menos, o sea, todas las comunidades pasan por esa crisis, ¿no? Pero el tema del lenguaje postural, de la aprobación o desaprobación, no va, digamos, en un culto no va a pasar, salvo que uno diga una barbaridad por la palabra, sino que pasan por los gestos. Entonces creo que muchas veces para poder interpretar lo que está sintiendo el otro, lo tengo que aprender, ¿no es cierto?, con H. Y eso es un poco donde quiero apuntar, ¿no? Y que no sea simplemente una clase teologal, ¿no? Sino que tratemos de irnos con algo. Esto muchas veces lo discuto en el buen sentido, lo charlo con Carlos, con mi pastor, Carlos Amarillo, y le digo, mira, será experiencia de vida, lo que sea, pero creo que es más importante transmitir, ¿no es cierto?, lo que uno siente que lo que uno estudió o todo un discurso, ¿no? Entonces yo voy más a lo coloquial, sería la palabra, ¿no? Sí. Y también los silencios. Los silencios para mí son fundamentales. Para mí son fundamentales. Lo han sido también a lo largo de mi carrera, ¿no? Pero, digamos, yo vengo de esa formación que muchas veces los gestos en una negociación o en un juicio tienen mucha Potencia, ¿no? fuerza, Mucha potencia, exacto, fuerza. mucha fuerza, sí, sí. Sí, sí. Hay algo que vos decías al final de tu aporte que tiene que ver con el impacto transformador Y sí, claro. de la comunicación del Evangelio. Y sobre esto quiero decir dos cosas. Que el lugar desde el cual venimos trabajando la comunicación desde el año pasado y también en esta continuidad, que es esta materia, tiene que ver con la propuesta transformadora de la comunicación, ¿no? Donde cuando estamos presentes y
y somos parte de estas tensiones que ocurren en el proceso, en el fenómeno comunicacional, las cosas no, o sea, nosotros no somos los mismos cuando atravesamos el fenómeno comunicacional. Somos alguien antes, durante, y nos quedamos con algo después que nos motiva o nos preocupa o nos activa. Pero tiene esta impronta el fenómeno comunicacional que no nos deja siempre en el mismo lugar. O De sea, no acuerdo. es que solamente porque en sí es fluido el fenómeno y no lo podemos parar, o sea, va siendo. Bueno, nosotros también en ese devenir nos vamos también transformando, creciendo, aprendiendo. Bueno, y van ocurriendo otras cuestiones dentro nuestro. Pero digo, ese impacto transformador es muy importante porque cuando es consciente podemos ir por eso, ¿no? Ujú. Por, por poner una huella en, en nuestra forma de comunicarnos con los demás, ¿no? Y al revés, también pensaba, que lo hablábamos con Ángel antes de iniciar este encuentro, que a veces nos ponemos nosotros a pensar, bueno, ¿cómo vamos a comunicar el Evangelio? Pero en esta materia justamente también vamos a salir a descubrir cómo habla el Evangelio aún en personas que no son cristianas. Eh, Porque tiene que ver con eso, no solamente en cómo nosotros nos predisponemos a comunicar el Evangelio, sino también a escucharlo, que es parte de la comunicación. Escuchar es también una parte activa de la comunicación. Entonces, pueden estar ocurriendo cosas a nuestro alrededor que no están dichas en clave teológica explícita y que lleguen a nuestros oídos y a nuestros corazones con mensajes también transformadores y donde claramente en nuestro interior sentimos que acá está la presencia de Dios. Aunque no esté dicho explícitamente, ni tampoco el entorno nos diga nada al respecto, pero que a nosotros sí nos atraviesa como creyentes y nos trae un mensaje del menos pensado, tal vez, ¿no? Y quería rescatar eso, que para mí fue clave para preparar esta materia, donde no todo pasaba por una cuestión teológica que verdaderamente yo no manejo. Entonces, mi gran desafío fue, bueno, ¿y cómo hablamos de comunicar el Evangelio? Es que también esa comunicación está siendo en otros ámbitos, bajo otras reglas, con otras modalidades, saliendo del prejuicio de que el Evangelio está en un lugar, solamente puede hablar alguna persona, en comunidades específicas. Entonces, como corrernos, abrirnos y empezar a ampliar ese ámbito, no solamente en el que nosotros podemos también comunicar el Evangelio frente a personas que, no sé, capaz que a Raúl le ha pasado, porque tiene muchas experiencias, pero frente a personas que no comparten Y la misma, ¿no? Perdón, María Luz. eso es maravilloso, descubrir a Dios donde no se habla de Él ni se pretende hacerlo, donde aparentemente se está lejos de Dios, pero Dios está de muchas maneras y es un gran misterio. Me Las encanta esa formas en palabra. que Dios nos puede hablar. eh, Sí, es impresionante eso. Sabés que yo estaba pensando mientras hablabas, por ejemplo, ¿por qué sigo yo teología?
¿no es cierto? Es más allá de que hice cursos, de que estoy comprometido con mi iglesia, pero hubo algo, voy a tratar de ser una pequeña anécdota que me pasó en el fines del 2020 y principios del 2021. Yo estuve internado 18 días por COVID y estuve medio embromado. Y, a ver, yo digo, ¿por qué estudié teología? Yo tengo 61 años y soy abogado. Tengo mi vida medianamente resuelta, tengo hijos, nietos, ¿no es cierto? Sin embargo, fue tan fuerte esos 18 días que estuve internado, dejado a la buena de Dios, literalmente, que me hizo pensar, pero lo que me ayudó cuando hablamos de silencios fue el tema de la cantidad de mensajes que recibía todos los días de gente que oraba por mí. Y yo había puesto, y perdón, me emociono un poco, yo había puesto, cuando salí, había puesto, Dios existe y es amor. Porque la verdad, yo me sentí tan contenido, tan revivido, dije, pero, escucha, esto es obra de Dios, ¿no? Y pensé que yo soy una mente racional, 100%. Y dije, tengo que estudiar y comprender, porque este mensaje no es gratis, ¿no es cierto? Y bueno, me lancé a la aventura, entre comillas, me encanta, por eso digo que yo le agradezco al profesor, bueno, mi facilitador, que tengo muchas cosas que él me ha contado, Angelito, sobre su experiencia en lo ecuménico, por ejemplo, ¿no? O cuando él hacía cultos recorriendo Tucumán, fueron experiencias muy ricas para mí. Pero, digo, esos silencios que yo compartí, ¿no es cierto? Esas oraciones que yo sentía a flor de piel fueron motivadoras para decir, bueno, quiero dedicar más allá a mi familia, de lo que sea, quiero dedicar mi vida a Dios. ¿Mm? Pero también quiero entender un poco, ahí me salió la mente, ¿no? Lo racional, pero fue, por eso, todo el tema de la comunicación para mí, aparte uno tiene que cambiar para comunicar la Biblia o comunicar el Evangelio. Hay cosas que a mí me fueron transformando a lo largo de este año y medio. Yo sinceramente lo agradezco, porque cosas que no me imaginaba. No quiero monopolizar. Perdón. Pero buenísimo, buenísimo, Alejandro. Realmente es increíble cómo no podemos dejar de decir quiénes somos en este proceso, porque Absolutamente. no está separado de nosotros, nuestra experiencia nos atraviesa y bueno, y nos da identidad. Y creo que eso es fundamental en un proceso de comunicación, ¿no? Donde cada actor, bueno, como trabajamos desde la propuesta de la comunicación estratégica, hablamos de actor sociocultural, bueno, tenemos atravesamientos particulares y ricos, desde los cuales nos relacionamos con los demás. Así que gracias por compartir esto tan importante para tu vida y también para la vida del grupo, Sí, sí, absolutamente. porque Chicos saben, yo siempre soy así, no puedo ser de otra manera. Y yo con ellos comparto, digamos, muchas veces estoy pensando en todas las cosas que vivimos y me quedan rebotando, ¿no? Esa sería la palabra. Todas estas experiencias, escucharnos, ¿no? Escucharla a María Luz, por ejemplo, que es pediatra, o a Raúl con su lucha por los derechos humanos, que a veces no llegamos a comprender, pero es un tipo que ha dado su vida a eso, y eso para mí, bueno, o Monseñor Acajam, ¿no es cierto? Te quedaste a cargo ahora. Se va el jefe y se queda a cargo, ella nos mandó la orden, ¿no? No, mentira. Una broma, no, nos dijo que Frank de Nulli. No, sí, no digamos. No van a creer que me quedo a cargo de la iglesia. Sí, más o menos, no te preocupes, Pepo, dale, te apoyamos, Pepo 2025. No, pero en serio, ¿viste? No puedo, es que es algo, yo disfruto, si no, no entraría en confianza a veces de hacer bromas, pero sí, yo disfruto mucho, y creo que es importante, ¿no? Vivir.
Yo mi carrera la hice bárbaro, la recibí normal de abogado, pero era otra cosa. Esto acá no pongo la mente, el corazón, todo, ¿no? Y es muy Todo, lindo. por supuesto. Es muy Sí, lindo. Alberto. Ibas a decir algo. Eh, sí, no, pensaba en base a lo que iban hablando, la verdad todavía estoy un chiquitín atrasado, este fin de semana ya me voy a poner, porque además ahora me dio más intriga todavía, más lo que tal, pero un poco en base a lo que están hablando, me imagino también por dónde va la cosa, pero nada, pensaba en lo que decían de las experiencias propias, ¿no? Y, y qué difícil es no comunicar algo justamente, como decías vos, desde la propia experiencia, incluso cuando uno agarra un texto bíblico o tiene que interpretar, o cualquier situación, o cuando lees un autor, es muy difícil no o empatizar o al revés, también enojarte por decir yo viví lo contrario, lo que me estás diciendo, no sé, creo que es muy difícil separarse de lo que uno va viviendo a la hora de comunicar. Y sobre todo en cuanto a las sensaciones, nosotros ahora hace unas 2 semanas vivimos una experiencia muy linda en la comunidad de Almagro. Estuvimos toda una semana, lo cual fue agotador, pero fue muy lindo, con toda una delegación de Iowa, de la primera iglesia metodista de Iowa, que vinieron a colaborar, a pintar, todo un grupo de gente, o sea, no eran criaturas de 30 años, sino que estaban en los 60 casi, y fue una experiencia tan linda, realmente no éramos muchos los que hablábamos en inglés, éramos un grupo pequeño, ellos no hablaban nada de español, pero muchas veces hay también todo un preconcepto de las cosas, o de lo que van a comunicar, o de cómo piensa el otro, sí hay cuestiones culturales, por supuesto, pero no hablando el idioma, ni la mayoría de los miembros de la comunidad de Almagro, y ellos tampoco, se generaban momentos de tanta emoción, y uno lo siente, porque esa comunicación que no es verbal, que parte un poco del silencio, a veces te cala más hondo que las palabras, que si bien las palabras a veces te pueden destruir también, o pueden ser muy lindas, pero a veces esa comunicación silenciosa de lo que uno vibra, porque podemos decirlo como una vibración o como lo que uno siente en el momento, es mucho más, hasta incluso diría contagiosa, porque a veces no entendés por ahí lo que el otro te está diciendo, no sabés lo que están cantando, porque ellos lo veíamos, estábamos cantando un himno en español, por ejemplo, que no tenían ni idea lo que decía, y se emocionaban, pero se emocionaban el ver cómo lo cantábamos, cómo lo vivíamos, lo que se vivía en el momento. Entonces digo, esa comunicación también es muy fuerte y parte un poco también de las experiencias, porque en realidad esa comunicación del silencio también tiene que ver con las experiencias propias, de cosas que uno escucha que por ahí te emocionan o sentís esa empatía con el otro simplemente por lo que vivió o lo que vive. Entonces nada, eso. Está buenísimo, Alberto, gracias, porque bueno, un poco expresás este aspecto de la comunicación que no siempre pasa por el lenguaje oral, escrito, por ese entendimiento de los sentidos a nivel racional, sino que hay una conciencia pero sin palabras, ¿no? Hay algo que va más allá de eso. Y hay algo que quiero rescatar, muy interesante, que planteó María Luz en su aporte, eh, porque ella hace un rescate sobre la palabra, y me pareció muy interesante, porque yo estoy haciendo un trabajo aparte, un trabajo final de mi maestría sobre predicación y comunicación, así que me he puesto a investigar sobre eso, y justo María Luz, que ahora nos va a contar bien cómo llegó, cómo hizo este proceso, el que inaugura el fenómeno comunicacional es Dios, ¿no? Él es voz, dicha que es voz creadora, además, porque él crea a su interlocutor, ¿no? Que es el hombre, que son los seres humanos. Entonces, él inaugura este encuentro con nosotros y
Y allí es donde aparece esta palabra acontecida, que leerla a María Luz y realmente se los Sí. recomiendo, como a cada uno de sus... Y bueno, un poco contanos, Ah, María Luz, ¿cómo fuiste haciendo ese proceso? Porque ella pone 3 términos de la palabra y me pareció brillante, y bueno, tiene que ver con un resumen de lo que es la historia de la palabra de Dios que nos llega a nosotros y que a nosotros nos da la posta, ¿no? sí. Cuando, cuando leíamos la semana pasada que nosotros vivimos en el lenguaje, que somos lenguaje, yo pensaba, y si Dios nos creó con la palabra, ¿cómo no vamos a hacer lenguaje? Como que venía de ahí. A mí, lo que más me gustó de esta semana fue el tema de evangelio como reconciliación, ese concepto. Este, porque ¿quién no precisa reconciliación? Hoy en día, en nuestra sociedad, eh, la gente, muchos no lo saben, todos necesitamos reconciliación, reconciliación con nosotros mismos. ¿Cuánta gente y cuántos chiquilines andan agresivos, rompiendo todo, porque no encuentran paz consigo mismo y mucho menos con los demás? Y bueno, Dios ofrece esa reconciliación, y esa reconciliación con Él, con con el resto de la creación, con nosotros mismos, y con los demás y con el mundo creado, ¿verdad? Para recuperar la armonía, para recuperar lo mejor de nosotros, para reconstruir nuestro mundo, tanto que lo hemos destruido, para jerarquizar la vida y no la antivida, como Ujú, esta sociedad neoliberal ujú. en la que se destruye tanto, se destruyen tantos recursos o se usan mal. Bueno, eh, ahí yo ponía que Jesucristo es quien vino a mostrarnos la reconciliación. A través de él podemos reconciliarnos con Dios. Como Dios vio que no dábamos con el camino y cada vez nos alejábamos dijo, bueno, yo voy a acampar en medio de ellos para ver si logro a través del amor reconciliarnos. Ujú. Y bueno, entonces la obra de Jesucristo es la palabra acontecida, Mm. ¿verdad? Pero Eh, hago sí, discúlpame, guardate esa partecita, porque vas a empezar a sí, desarrollar el resto de las otras 2 palabras. Palabra acontecida, pero también había acontecido antes de Jesús, ¿no? Con los profetas. Digamos que hay una palabra que sí. viene como que La viene. palabra, como todo, va cambiando. Las palabras van cambiando. Desde las palabras creadoras, la convivencia entre los hombres creados fue cambiando. Ujú, Surgió la violencia, más violencia. Después de la violencia, la reconciliación, el pacto, claro. la falta de cumplimiento del pacto, Ujú, la reconciliación y así. Eh, este, los, los cambios propios de la vida, porque Dios es un Dios vivo que continúa con su creación, ¿verdad? exactamente. Y esa palabra, por supuesto que había acontecido. Y cuando ya parecía que no había más esperanza, bueno, como Noé escuchó la palabra de Dios, ya parecía que no había más. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces en nuestra historia, en nuestra vida que no está escrita ahí, parece que ya no hay más y surge nuevamente, escuchamos la palabra, la sentimos o la experimentamos a través de la convivencia? Así que sí, aconteció muchas veces, Ujú. una y otra vez.
pero creo que Dios mismo vino cuando se encarnó, esa palabra encarnada que hablaban hoy. Yo pensaba en Jesús en las sanaciones y en los discursos, que si fuera todo discurso, palabras, no me hubiera cautivado. Lo que uno lo cautiva es saber lo que pasó con él, cómo se relacionó, a quién le dio prioridad, a quién ayudó, de qué manera ayudó, cuántas veces a través de un contacto, como decía Alejandro, a través de algo corporal, que significaba la salvación, la sanación. Creo que ahí la palabra aconteció de una forma diferente y única en la historia. Por eso es un antes y un después. Cuando decimos que la palabra, bueno, cuando dice el verbo, ¿no? Y el verbo se hizo carne, ¿no? Sí, Nosotros lo podemos entender, pero no es algo tan fácil de entender, no, ¿no? A alguien que le decimos, bueno, y el verbo se hizo carne, como si... no, porque pero tiene que ver con esto, ¿no? Creo que es una de las declaraciones más increíbles, ¿no? Y afirmaciones, porque es una afirmación. lo que podemos captar es a dónde nos lleva, Mm, no tanto qué es, quién es, cómo es. Yo no lo puedo explicar, claro, claro. no lo podría explicar a alguien, Porque es un acto de fe, ¿no? porque en realidad no es para explicar. Por más que nosotros estudiemos teología y querramos entender, pero hay mucho que no se puede entender, es eso inexpresable, como decía el autor ahí, o Ujú. inexplicable, o como Sí, dice Pablo. inabarcable, ¿sí? Sí, sí, Seguro. sí. Así que, y esa palabra que aconteció sigue aconteciendo cada día. Ahora, lo que sí sabemos es la dirección en la que fue esa palabra hecha carne. Y podemos tratar de ir en esa dirección. Es lo que yo pienso, ese reino de Dios, en el cual, por supuesto, que es imprescindible el servicio, la coinonía y la comunión y la proclamación, donde las palabras son una partecita. Claro, tal cual. Bueno, un poco este es el lugar donde podríamos llegar a a una especie de, bueno, de reflexión que nos deja en un lugar distinto de donde veníamos, ¿no? Que esto de comunicar el Evangelio, tanto como nosotros nos lo propongamos, así como también nosotros nos propongamos descubrir dónde se está comunicando el Evangelio, o sea, esos dos lugares, ¿no? De hacerlo y de percibirlo también. Bueno, corrernos de los lugares conocidos. Mm. Sí, Y Mariana. otra cosa importante que también decía el texto, que yo hemos visto muchas veces en muchas iglesias o en la nuestra también, nosotros ya estamos acá, ya somos salvos, ya fuimos bautizados, ya. Y no es posible esa noción estática, no es posible, porque el Evangelio tenemos que seguir viviéndolo día a día y podemos acercarnos o alejarnos como comunidad y personalmente. Y entonces, si la comunidad no está abierta a dejarse evangelizar, a seguir transformándose de acuerdo con las necesidades de la sociedad y de los integrantes, de acuerdo con la cultura que va cambiando, entonces ahí Dios no puede hacer nada. Si nos cerramos a algo dogmático, decir esto es así y tiene que ser así. No hay manera de transformarse, no hay manera de darle poder transformador al Evangelio. Y lo otro que también me parece importante es que siempre nos han hablado, nos hablaban siempre de un Evangelio personal,
de una transformación personal, de un cambio personal, de ser mejor persona, pero no se trata de eso tampoco. Parece que si no lo hacemos en comunidad, no va a tener la vida que Dios quiere que tenga. Ujú, ujú. Así es, realmente son todos aportes muy valiosos los que han realizado hoy y los que han dejado plasmados también en el campus. Em, este proceso de esa palabra que se reveló en los inicios, ¿no? Porque habíamos dicho que Evangelio es más que la buena noticia de Jesús, son todas esas noticias que están en las escrituras, ¿no? Y que antecedieron a Jesús y que Jesús vino a completar ese plan que Dios tiene para con nosotros, para con su pueblo, para con su creación. Esa palabra revelada, acontecida, como decía María Luz, que me gustó muchísimo, esa palabra fue escuchada y han sido testigos y somos testigos nosotros también al escuchar esa palabra, al escucharla en este sentido que estamos diciendo, ¿no? Al escucharlo a veces en señales, no siempre es una escucha clara y expresa, porque tampoco lo que se dice o lo que acontece es tan claro, ¿no? Pero esta predisposición desde la formación que ustedes están adquiriendo, bueno, es una invitación, ¿no? A correrse de los lugares que puedan cerrarlos y dejarlos sin la posibilidad de una mirada más amplia, no solamente al hacer, sino también al escuchar, al percibir qué nos está diciendo Dios más allá de las palabras y más allá de los ámbitos y claves o códigos que nosotros ya conocemos. Ah, sí, ya sé, sí. Lugares conocidos, comunidades conocidas, sino, bueno, poder, y lo vamos a ir avanzando, metiéndonos cada vez más en esto a lo largo de las próximas semanas, descubriendo en el arte, en la música, en otras expresiones que no son estrictamente cristianas o vienen de ámbitos eclesiales, sino que a nuestro alrededor tenemos un montón de señales de la vida y de la antivida, ¿no? También, y de la no vida, digamos, en los que tenemos, por supuesto, la posibilidad de tomar posición y realmente tener una vida que se va transformando en esta comunicación con la vida que nos rodea y con las situaciones en las que nos toca estar, que son de permanente tensión, por distintas razones, pero siempre hay tensiones bueno, que nos hacen no estar siempre en el mismo lugar, como decía María Luz. Y, y hay algo que resumo de esto que quería terminar de decir de María Luz, que decía ella, la palabra acontecida, la palabra testimoniada y la palabra proclamada. A veces nos toca estar en alguno de esos lugares escuchando, dando testimonio o proclamando. Son instancias todas diferentes. El tema es que allí está presente la palabra de Dios. Y un deseo que tengo para nuestra tarea es que realmente podamos ser de testimonio en lo que hagamos. No siempre la palabra va a estar atravesada o mediada por algo explícito relacionado con Dios, porque hay ámbitos que por ahí se puede, en otros no tanto, pero que nuestro testimonio de vida pueda ser realmente un gran comunicador de esta palabra de Dios. Que ya entendemos que no solamente hay una manera de hacerlo, sino que hay múltiples. Sí, Raúl.
En un momento antes hablabas de cómo nos llega, uno capaz que se propone proclamar el Evangelio y la verdad que no sabes quién está. Tal Y cual. eso es algo que me parece que Jesús lo previó cuando dijo que lo íbamos a encontrar en los pequeños, en los excluidos, en los niños. Es eso, literalmente. Es que Totalmente. uno capaz que no sé, yo lo imagino, Alejandro, que va al norte, se encuentra con comunidades, terminás aprendiendo mucho más respeto a la naturaleza, a la vida, al otro, Eso, al viejo, al joven, al niño, que nuestra cultura, que la transitamos como si fuera la mejor, entonces a veces pensamos que nuestra forma de ser es parte del Evangelio y se lo llevamos y hacemos desastres, porque Mm, no es un diálogo, es eso. debe ser, Jesús nos enseñó dónde buscarlo sí, totalmente. tal cual. y a quién abrazar y con quién estar. Sí, claro que sí. Ujú, ujú. Sí, y a veces es más simple de lo que imaginamos Mm, y las señales están más cerca de las que estamos tratando de decodificar, ¿no? Entonces como que, bueno, ahí hay como una apertura, o al menos esta es la propuesta de estar sí, abiertos a escuchar y a salir de lugares que conocidos o preconcebidos, y también darle rienda suelta al Dios de la vida que vive en nosotros Sí, para poder expresar ese amor que nos atraviesa y que porque somos hijos de su amor, y que podamos testimoniar eso, bueno, de las maneras más eh, amplias, sencillas y cercanas, ¿no? Como para poder decir, bueno, tenemos algo para decir y no solamente porque sea con palabras. ¿Eh? Así que bueno, realmente agradecida, emocionada por sus aportes, sus reflexiones, realmente acá todos aprendemos. Y un gusto enorme, bueno, continuar. Nos quedan 4 semanas más, así que tenemos un tramito más para continuar. Así que, bueno, acá vamos terminando y, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Si no, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo jueves, ¿sí? Muchísimas gracias. gracias.